¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, como vieron, el mensaje habla de no perder el enfoque. Eh, de hecho, en el nuevo pacto, el sentido de pecado cambia. Sabemos que en el Viejo Testamento el pecado es infracción de la ley, pero en el Nuevo Testamento, si tú te vas a las traducciones y definiciones del griego, tiene más con desenfocarse. El pecado es, en este caso, fallar al blanco. Entonces, cuando nosotros perdemos de vista la meta, o sea, hacia donde vamos a llegar, es fácil perdernos, perder de vista la meta, perder de vista eh, el enfoque, ¿sí? El blanco al que debemos de tirarle, ¿sí? Y fallar en lo que estamos haciendo. Eso es tanto en la vida diaria como en la vida espiritual también, en los negocios, en todos lados. Necesitas mantenerte enfocado. Si no te mantienes enfocado, pues pierdes de vista el blanco. Por ejemplo, ya todos conocemos los evangelios. En Lucas 9:62, Jesús habla y dice, el que pone la mano en el arado y sigue mirando para atrás, no sirve para el reino de Dios. O sea, lo que está diciendo Jesús, poner la mano en el arado significa eh, estar trabajando para Jesús. ¿Sí? Acuérdense que Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Pero cuando nos desenfocamos y miramos hacia el pasado, que también tiene que ver con esto, ¿no? Te desenfocas mucho cuando estás con tu mente y tus sentidos tratando de entender o tratando de ver algo que pasó que ya no puedes remediar, ¿sí? Por ejemplo, esta frase es una frase proverbial basada en el hecho de quien ara con una yunta de bueyes no puede trazar un surco recto. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús, lo que hacían es poner eh, un palo al terminar el campo. O sea, la yunta de bueyes estaba de un lado del campo y ese palito estaba del otro lado del campo. Ese palito les ayudaba a mantener un surco o hacer un surco derecho. Tenían que estar mirando hacia el palito para no desviarse. ¿Sí? De hecho, ahora no me acuerdo el nombre del palito, pero tenía su nombre. Entonces, imagínate, estás arando y volteas para atrás, pues es fácil de desviarse. Por eso dice, no sirve para el reino. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que por andar volteamos hacia atrás, de repente, no sé, caminando, chocamos con un poste o algo así, ¿no? Digo, aparte de la vergüenza que pasó, pues siempre que caminas, que conduces, tienes que tener puestos los ojos eh, adelante, hacia dónde vas. Por eso es que para mirar para atrás, solo lo hacemos en el carro para ver que no vengan carros y el espejo retrovisor es mucho más chico que el vidrio que tenemos por delante, porque nuestra mirada principal es hacia adelante. No puedes perder la vista hacia adelante porque pierdes, puedes perder el control o puedes chocar. ¿Sí? Vamos a Filipenses capítulo 3 versos 13 y 14. Fíjense lo que dice Pablo. Hermanos míos, yo no pretendo haberlo alcanzado, ya alcanzado. ¿Sí? Pablo dice, no soy perfecto, pero tengo que seguir hacia allá. Entonces, cada uno de nosotros estamos en este proceso de cambio que es esta vida. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, entramos en un proceso de cambio y tenemos que seguir ese proceso de cambio. Cuando perdemos la vista, ¿sí? De hacia dónde vamos, pues es fácil desviar nuestra vida. Ok, fíjese, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. O sea, cuando dice una cosa hago, está diciendo, esto es muy importante de hacer cuando estás trabajando para Dios. Olvidar ciertamente lo que
te queda atrás, o sea, ya el pasado, pasado, alguien decía el pasado no tiene futuro, ¿sí? Olvida el pasado, olvida lo que queda atrás y extiéndete a lo que tienes adelante, dice. Eh, Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, o sea, siempre tus ojos puestos en Jesús. ¿Se acuerdan que dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Es fácil hundirse cuando uno pierde los ojos de Jesús. Es un ejemplo que seguido doy y los que me han oído ya desde hace tiempo conocen algunas historias de las que cuento. Y por ejemplo, hay una historia que cuenta la Biblia cuando Jesús viene caminando sobre el mar y los discípulos están en la barca. Primero creen que es un fantasma en la noche y lo ven a alguien caminando sobre el mar, imagínense, ¿no? Y entonces Jesús les dice, no se alteren, no se preocupen, soy yo. Y Pedro le dice, si eres tú, di que yo vaya. Entonces todos conocen la historia. Pedro da el brinco hacia el mar y empieza a caminar. Pero dice la Biblia que el viento arrecia, las olas eh, empiezan a hacerse más grandes. Y entonces lo que hace Pedro es quitar sus ojos de Jesús, y cuando quita sus ojos de Jesús y los pone en su situación, entonces se empieza a hundir. ¿Sí? Digo, Jesús ya estaba ahí para echarle la mano y para salvarlo, pero el punto aquí es que si quitas tus ojos de Jesús, si quitas tu enfoque, es fácil hundirte, es fácil perderte cuando quitas tu enfoque. Vamos a leerlo. Hebreos, vamos a leer del verso 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Dice, por eso nosotros, de hecho voy a leer otra versión, mencioné la Reina Valera 60, vamos a leer la Dios habla hoy. Dice, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado lo que nos estorba. ¿Qué te estorba? ¿Sí? Dice, el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. O sea, haz a un lado lo que te estorba, ¿sí? Aquí está mencionando el pecado, pero también el pasado, lo menciona también, lo mencionamos en el verso anterior. Son cosas que te estorban y que te impiden seguir adelante. Por eso los ojos los tenemos adelante y no atrás, ¿sí? Porque para caminar es hacia el frente, hacia el frente. Ok, y dice verso 2, dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. O sea, no solo nos provee la fe, sino que también la perfecciona. Hemos hablado de eso. Jesús es el autor y consumador de la fe. Es el que la da y es el que la lleva a cabo. Entonces, por eso dice, fijemos nuestra mirada en Jesús. ¿Sí? Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esta muerte. En otra versión dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿sí? Menospreció la cruz. O sea, que está diciendo, Jesús tenía su enfoque puesto hacia adelante, su enfoque en lo que su sacrificio, el sacrificio en la cruz iba a producir. Su sacrificio en la cruz produjo la salvación de todos nosotros. Entonces, él no perdió el enfoque, ¿sí? Para nosotros es muy fácil perder el enfoque. El diablo quiere eh, que perdamos ese enfoque. La Biblia dice que el diablo es el acusador y sí, te va a venir a recordar tu pasado, cosas que hiciste, cosas vergonzosas que solo tú y él saben. Lo único que quiere es que quites tus ojos de Jesús, que pierdas el enfoque. ¿Sí? Vamos a 2 Timoteo 2 del 5 al 7. Ok, 2 de Timoteo 2 del 5 al 7. Y si también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que te dio y el Señor te dé entendimiento. ¿Sí? Ok, entonces, habla de una persona que
que lucha, de un atleta. Un atleta tiene puestos los ojos en la meta, tiene puestos los ojos en el premio, ¿sí? De hecho, en otra parte dice que el premio en aquel entonces era una corona que se corrompía, pero para nosotros es una corona incorruptible, o sea, nuestra eh, mirada, nuestra fe tiene que estar en algo que permanece para siempre. De hecho, Jesús dijo, lo que se ve es pasajero y lo que no se ve es eterno. Está hablando de las cosas espirituales, que al final vamos a participar de ellas. Pero ahorita es tiempo de enfocarnos en lo que Dios nos ha dado. Sí, ya todos conocen la cita bíblica de Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios para poner por obra su palabra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Entonces, enfocados en Dios, enfocados en su palabra, enfocados en lo que la palabra habla de nosotros y lo que su palabra dice que podemos hacer. ¿Sí? Esto es bien interesante, porque podemos hacer lo que la Biblia dice que podemos hacer, tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, ¿sí? Y somos lo que la Biblia dice que somos. Entonces, ese es nuestro enfoque. Por ejemplo, en Efesios 6, eh, del 12 en adelante habla de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, etcétera, etcétera. eh, Dice que la lucha es espiritual y luego al final dice que eh, nos pongamos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y entonces empieza hablando de tener el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. O sea, que siempre esté en tu cabeza que eres salvo por gracia por medio de la fe. O sea, el yelmo de la salvación, eres salvo. Y entonces dice que el yelmo, ¿por qué? Porque tiene que estar en tu cabeza, enfocado, recordando, porque cuando es muy fácil perder de vista esto y cuando cometemos errores, el acusador, que es el diablo, pues viene a recordarnos esos errores y perdemos eh, de vista la salvación. Y entonces llega la condenación, con la condenación viene la depresión y terminamos alejándonos de Dios en lugar de hacer lo correcto. Quise acercarnos a Dios. Dice la Biblia, acérquense pues al trono de la gracia donde hallarán misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Entonces, ¿quién necesita misericordia? El que ha fallado. Y el que está bien no necesita misericordia. El que no ha fallado no necesita misericordia. Entonces dice, acércate con confianza. Entonces sí, hemos fallado y vamos a seguir fallando. Estas cosas les escribo, decía San Juan, para que no pequen, pero si cometen algún pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, porque Él sabe que somos falibles. ¿Sí? Pablo decía, hago lo que no quiero y lo que quiero hacer, o el bien que quiero hacer, no lo hago. ¿Sí? Entonces, vivimos todavía en esta carne que, dice, según Pablo, ahí en Romanos 7, 14 en adelante, es la culpable de seguir cayendo, ¿no? Teniendo tropiezos. Ok. Es importante tener bien claro cuáles son tus visiones y cuáles son los sueños. O sea, hay sueño, cuando hablo de sueños no me refiero no sé, cuando nos acostamos y después de una buena cena, de repente tenemos hasta pesadillas, ¿no? Hay sueños que Dios pone. Y cuando tú sabes qué es lo que Dios te vino a dar, el propósito de Dios para tu vida, ¿sí? Dios te da una visión, Dios te da un sueño y tienes que seguir esa visión y ese sueño. Eso se tiene que convertir en tu objetivo, ¿sí? En tu meta, en tu blanco y no quitar los ojos de lo que Dios nos dio. Como te digo, es muy fácil distraerse con cualquier cosa. Tenemos que mantenernos adelante. Tenemos que tener claros nuestras visiones, nuestros sueños, los propósitos y las metas.
los, re- los retos y los pactos que Dios hizo con nosotros. Acuérdense que nosotros vivimos en el nuevo pacto. Eso no hay que olvidarlo. Perdón, en el nuevo pacto, Jesús dice, ¿se acuerdan? Levanta la copa y dice, este es el cáliz o el vino del nuevo pacto que por muchos es derramado para remisión o para perdón de los pecados. Entonces en su sangre tenemos perdón de pecados. Y con ese derramamiento de la sangre de Jesús entramos en ese nuevo pacto. Y el nuevo pacto no nada más es el perdón de nuestros pecados. Yo de repente oigo mucha gente que sigue predicando, vamos a la cruz, vamos a la cruz. Bueno, yo cuando recibí a Jesús como mi Salvador, llegué a la cruz, ya fui salvo. Ese es el inicio, la cruz ese es el inicio. ¿Sí? Ahora tenemos que vivir en la vida de la resurrección de Cristo, porque Jesús resucitó, no se quedó en la cruz. En la cruz fuimos perdonados, pero de ahí partimos hacia adelante, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque si nada más fuera la pura salvación, pues recibimos a Cristo y nos morimos y ya somos salvos y a Dios no, tenemos que seguir aquí, tenemos un propósito dado por Dios para nosotros. Fíjense, vamos a leer Joel 2:28, a ver si alcanzó. Joel capítulo 2, verso 28, esta es la cita que menciona Pedro cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces, eh, los que estamos en Cristo Jesús y tenemos nuestros hijos, y nuestros hijos están siendo educados por Dios. ¿Se acuerdan que dice que la Biblia educa a tu hijo desde pequeño y cuando sea grande no se apartará del camino, ¿no? El camino es Jesús. Entonces, pero no queda ahí. Está hablando como promesa que en estos últimos tiempos, gracias al Espíritu Santo, nuestros hijos y nuestras hijas van a profetizar. Los ancianos soñarán sueños. No está hablando, todo el mundo sueña, pero estamos hablando de sueños dados por Dios. Dice, y sus jóvenes verán visiones. Entonces está hablando de profecía, de sueños y de visiones. Estas tres cosas que estábamos viendo hace rato. ¿Sí? La profecía, dice la Biblia que sin profecía el pueblo se desenfrena. La profecía es la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es la que nos debe de guiar. ¿Sí? La palabra de Dios es nuestra guianza. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios nos dice por dónde, ¿sí? Y los sueños y las visiones nos muestran eh, el cómo va a ser todo, ¿no? Cuando lleguemos allá. ¿Sí? En Génesis capítulo 28, del 10 al 22, no vamos a ir porque, este, digo, se nos va el tiempo muy, muy, muy rápido, pero es cuando Jacob está escapando de su hermano, ¿sí? Y se acuerdan que llega a cierto lugar y en ese lugar en la noche pone una piedra por cabecera y se duerme y él empieza a tener, hablando de sueños, tiene un sueño donde ve a ángeles subir y bajar, o sea, ve una escalera que llega de ahí al cielo y ve a ángeles subiendo y bajando por la escalera. Cuando despierta dice que qué terrible este lugar, esta es casa de Dios y yo no lo sabía. Desde entonces él le pone ese lugar, ¿se acuerdan? Betel. Y hace un pacto con Dios y Dios va conmigo, me trae con bien y me lleva con bien, me lleva y me trae con bien. Entonces, Él será mi Dios y de todo lo que Dios me dé le apartaré el 10%. ¿Verdad? Entonces, ahí él hace el pacto, pero el pacto viene después de estos sueños y visiones que tiene de parte de Dios. Y a partir de ahí empieza a ver la mano de Dios en su vida, porque al principio era el Dios de sus padres. Y entonces lo interesante es que deje de ser el Dios de mis padres y venga a ser mi Dios.
¿sí? Por ejemplo, hablando de sueños y visiones y cómo de alguna manera los sueños nos van dirigiendo, en Hechos 16, y yo, esta vamos a leerla, Hechos 16, vamos a leer del 6 al 10. Me gusta este pasaje, es interesante y ver el compromiso y la reacción de Pablo, ¿no? Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esto está muy interesante, ¿no? Porque se acuerdan que la orden de Dios es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Empiecen en Jerusalén, en Judea y hasta lo último en la tierra. Entonces Pablo dijo, bueno, pues a donde vaya está bueno. Entonces, de alguna manera decide ir a Asia y dice que Dios no se los permite. Esto es interesante porque Dios, eh, el propósito de Dios es que nosotros tengamos éxito, porque si tenemos éxito en lo que hacemos, entonces la obra de Dios se realiza. Él estaba haciendo la obra de Dios. Entonces, ¿por qué dice que los de Asia no se tenían por qué convertir? No, de repente Dios sabe quién está listo para recibir la palabra y quién no, quién ya tiene su corazón abierto para recibir, porque hay gente que tiene el corazón duro, hay gente que tiene el corazón cerrado, y si tú vas y les predicas, te vas a topar con pared. Y hay gente que Dios espiritualmente ya trató con ellos, esa gente ya tiene el corazón abierto para recibir. Entonces, cuando eres sensible a la voz de Dios, entonces Dios te dice, mira, ve con aquel. ¿Sí? Porque si vas con el otro no te va a oír, pero este ya está listo para recibir. Entonces, esto es interesante. Por eso es que no fueron a Asia. Dice, y cuando ya llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, o sea, tampoco ahí. Dice, y pasaron junto a Misia, descendieron a Troas. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Qué es una visión de noche? Un sueño. Cuando la Biblia habla de visión de noche, está hablando de sueños. Entonces Pablo se fue a dormir y Dios le habló por medio de un sueño en la noche. Y en esta visión de noche o en este sueño, Pablo veía un varón macedonio que estaba de pie rogándolo, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Imagínate el tipo de comunión que tenía Pablo con Dios. O sea, porque, digo, pasa ahorita con muchos que de repente es un sueño de ir a tal lado y dices, bueno, pues que Dios me confirme. Y nos ponemos a orar y todo, entonces hasta que estemos seguros y a veces ni así nos queremos aventar. Y después de un sueño, o sea, cambiaron toda su ruta por un sueño. En el sueño les dijo Dios, vayan a Macedonia, y en ese momento fueron a Macedonia. ¿Sí? Dios, ¿se acuerdan que dice la Biblia que Pablo decía, me propuse no saber otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado, dice. Entonces, todo lo que tenga que ver con Cristo, él estaba enfocado en Jesús y en la obra de Dios y en lo que Dios quería hacer a través de él. ¿Sí? En segunda de Corintios, en el capítulo 8 al 5 habla del resultado de Pablo en Macedonia, cómo la gente se convirtió. Era una gente que era de bajos recursos, estaban pasando problemas económicos, recibieron a Cristo, pero cuando Pablo eh, se la pasaba viajando y para viajar se necesitan recursos. Y entonces esta iglesia, la iglesia de Macedonia, que se formó en Macedonia por Pablo, le quieren dar dinero a Pablo y Pablo no quiere recibir el dinero. Y dice ahí, dice, ellos me rogaron, dice, que yo recibiera el dinero para la obra, dice. Lo pueden leer ustedes con calma en su casa, no lo vamos a leer por falta de tiempo, ¿no? ¿Sí? Seguimos adelante. O sea, las visiones de Dios, que es lo que nos ayuda a enfocarnos, lo que nos dice para dónde debemos de ir, ¿sí? Esas visiones de Dios están ahí para todos. Lo único que tenemos que hacer para verlas es estar en sintonía con Dios. O sea, yo no sé cuántos.
platican con Dios antes de dormir, o ponerse a orar y decir, porque yo siento que a lo mejor hasta es más fácil recibir de Dios dormido que despierto, porque despierto, pues hay muchos distractores. En cambio, si tú oras y dices, Dios, muéstrame algo, pues es muy probable, y te lo digo por experiencia, que tengas un sueño de parte de Dios. O sea, si te acostaste, digo, a todos nos ha pasado, te acuestas viendo una película y sueñas de la película, ¿no? Pero imagínate, te acuestas orando a Dios y entonces es más fácil que recibas de Dios, ¿sí? Y que los sueños que tengas vengan de parte de Dios, ¿sí? Ahí están, tenemos que estar en sintonía con Dios. Tenemos que darle mayor importancia a estos sueños. A veces yo les digo a veces porque no es algo que estés en todo el tiempo, pero siempre que hablamos de estos temas, le digo, pues si te vas a poner a orar antes de dormir y Dios sabe, y estás preparado para recibir de Dios, pues pon este, ¿cómo se llama? Una libretita junto a tu cama y en la noche, y si en cuanto te despiertes, si tienes un sueño, anota lo que soñaste. Y después te pones a orar y ves si viene de parte de Dios o no. ¿Sí? Entonces, tenemos que anotar estos sueños, pedir revelación, porque en ellos muchas veces tenemos los planes de Dios. Ok, estamos hablando de tener un propósito, de tener una meta. ¿Cuál es la diferencia entre un propósito y una meta? Propósito lo traduce como una intención de obrar de uno u otro modo. También lo define como objetivo o finalidad, ¿sí? O decisión de mantener cierta conducta. Me propongo hacer esto, ¿no? Y la meta es el término señalado de una carrera, el fin a la que se dirigen las acciones o deseos de alguien. Entonces es bien importante. ¿Qué pasa? ¿Para qué son, para qué sirven las metas? Son retos que nosotros mismos nos ponemos, pero sin metas, sin retos, somos como la onda del mar, ¿no? Llevados de un lugar a otro, ¿sí? Arrastradas de un lugar a otro, y por lo tanto no llegamos a ningún lado. El Señor quiere que lleguemos a la meta, al lugar que Él ha preparado para nosotros. Esa es la razón por la cual nos pone retos y nos ponemos retos. También Dios es el que nos pone ciertos retos. De repente ponen cierta situación que no te queda otra más que actuar. Porque de repente a veces nos pasa, ¿no? Hay, hay gente, ¿no? Que de repente es muy pasiva y a veces Dios tiene que darles ese empujoncito, ¿no? Ponernos en ciertas situaciones donde, pues, reaccionen. De hecho, dice la Biblia, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y en Cristo debemos de tener metas, independientemente de la que el Señor nos ha dejado a nosotros, como ir, de ser discípulos, proclamar el Evangelio a toda criatura, debemos de tener metas personales. Dios es un Dios personal. Entonces, habla con Dios, dile, Padre, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la visión? ¿Cómo debo llevarla a cabo? ¿Cuál es el plan? Porque sí, hay propósitos generales para la iglesia. Todos debemos predicarle el evangelio a los perdidos. Todos debemos de ser embajadores del reino, ¿sí? Pero el qué hacer, el cómo hacer, en dónde hacerlo, es diferente en cada uno. Cada uno tenemos un propósito específico diferente. El general es el mismo para todos. Todos debemos predicar el evangelio. La gente se tiene que venir a los pies de Cristo y Dios quiere usarlos. Y ese es el general, pero también hay propósitos específicos para cada persona. Por ejemplo, hay gente que lo manda a ir a las cárceles o ir a los hospitales o a los centros de rehabilitación. Pepe ha ido mucho a los centros de rehabilitación. Y entonces, cada uno lo hace de diferente manera, ¿no? Hay 5 ministerios, ¿sí? Y cada uno tiene dones, talentos y propósitos diferentes. O sea, no es la misma obra que va a hacer el evangelista que el profeta, o que el maestro, o que el pastor, o que el apóstol, cada uno.
hace algo diferente y aún como pastores hay líneas, aún como apóstoles hay líneas, como evangelistas, cada uno tiene una línea marcada por Dios, ¿sí? Debemos de tener y poner la vista en el plan y en el propósito de Dios, no hacer caso de las circunstancias a nuestro alrededor, lo que mencionábamos hace rato con Pedro, ¿no? Que si te pones a ver cómo está la situación, pues entonces porque si hay gente, ¿no? Vamos a esperar a ver qué pasa, a ver qué mejore la situación. Cuando apareció la pandemia, mucha gente dejó de hacer muchas cosas esperando a que cambiaran los vientos. Yo le decía a la gente con la que yo tenía contacto, y a la gente que a la que le daba enseñanza, le decía, no, pues tú sigue trabajando y sigue haciendo planes y sigue buscando. Entonces, cuando esto acabe, pues tú ya vas a llevar una ventaja sobre los que están esperando a ver qué pasa. ¿Sí? Y la gente que me hizo caso, pregúntame cómo le fue. ¿Sí? El enemigo tratará de derribar nuestros planes, eso es súper claro, ¿no? Eh, pero debemos de recordar que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una promesa de parte de Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí? O sea, porque a veces la gente piensa que si tienen el llamado de Dios no va a haber oposición. Claro que va a haber oposición, claro que el diablo va a querer impedir que hagas la obra que Dios te mandó a hacer. ¿Sí? La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo. O sea, mayor es Dios que el diablo. A eso se refiere, ¿no? Eh, Fíjense, vamos a 2 Corintios 8:11. Segunda de Corintios 8:11. Ahora pues, lleven también a cabo el hacerlo, para que nos tuvieron pronto en querer, así también lo estén en cumplir conforme a lo que tengas. ¿Sí? Fíjate lo que habla. O sea, Dios te manda, Él ya sabe qué tienes y qué no tienes, ya sabe cuáles son sus talentos y los que no, porque Él mismo te los dio. Entonces, si Dios nos está mandando por hacer algo, es que lo vamos a hacer con los recursos que tienes, porque a veces hay gente que espera a tener algo para poder hacer algo. Y no, en Dios es diferente. Ponte a hacer algo y entonces Dios va a ir respaldando lo que tú estés haciendo. Y Dios lo prometió, todo lo que tares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, tienes el respaldo de Dios. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Yo estaré con ustedes, dice. ¿Sí? Y aquí les doy poder y autoridad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Y está hablando de ser obedientes a la orden y al mandato de Dios de ir. Y entonces lo que tú necesites o los recursos que necesites para hacer la obra que te mandó, pues Dios va a provocar y Dios va a hacer que esos recursos te lleguen. ¿Sí? O sea, ¿de qué estamos hablando? No esperes a que lleguen los recursos, sino ponte a trabajar, ¿sí? Enfócate y entonces las cosas van a llegar. ¿Sí? No esperes lo contrario. ¿Sí? El apóstol Pablo, con eso termino, en 2 Timoteo 4:7 compara el evangelio con una carrera que el cristiano debe de correr para ganar. Proverbios 4:18 dice que la senda del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. De acuerdo a estos textos podemos entender que el Hijo de Dios debe pasar un proceso hasta llegar a la medida del varón perfecto. Pero es más fácil y más rápida cumplir el propósito cuando estás bien enfocado que cuando te desenfocas. Cuando te desenfocas te pierdes y no nada más te pierdes, sino eh, va a ser más difícil, y a lo mejor no lo quería decir, pero lo voy a decir, el sufrimiento es mayor cuando uno se desenfoca y cuando uno se enfoca. O sea, siempre va a haber problemas, pero los problemas se acrecentan cuando te desenfocas. ¿Sí? Y cuando te enfocas, pues el problema simplemente es algo a superar. Y como Dios está contigo, Dios te da la guianza y vas pasando y creciendo, porque cada vez que pasas por un problema, por una prueba, pues entonces te vas fortaleciendo. Bueno, aquí le vamos a parar. Les doy gracias por haberse conectado. Nos vemos
próxima semana. Dios está con ustedes.